Hermanos y amigos, que Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede una vez más de poder compartir un estudio de su palabra. Le damos gracias al Señor primeramente, como dije, y luego a mis pastores, a Miguel y Soraya Cantón de la Iglesia Pentecostal Rehoboth, por el privilegio, ¿verdad?, de permitirme traer esta enseñanza en este día. Mi nombre es Mileida. Amén. Y vamos a continuar en este día con el estudio bíblico número 9 y estamos hablando acerca del maná, tipo de Cristo, el pan de vida. Y nuestra base bíblica en este día para nuestra lección se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 12, luego del 14 al 22, 24 y 31. Los objetivos que en esta noche o en este día queremos cubrir sería: número 1, definir el maná como un tipo de Cristo, quien es el pan de vida eterna. Número 2, interiorizar la necesidad de una actitud acorde a la provisión de vida en Cristo. Y número 3, formular la conducta que deben seguir aquellos que han recibido la vida eterna en Cristo. Nuestro pensamiento central: Dios redimió a su pueblo y los alimentó por 40 años con maná, una provisión que alude a Cristo como el pan de vida. Y el texto áureo: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla del culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16, 31. Amén. Y espero que tengan sus Biblias abiertas, y antes de comenzar a entrar en nuestra clase, vamos a orar y le damos gracias al Señor por este privilegio, amén, que Él nos concede. Padre celestial, Padre amado, en este día, Señor, nos acercamos ante tu presencia, ante el trono de tu gracia, donde sabemos que siempre encontramos el oportuno socorro en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te pedimos en este día, Señor, que tú, Padre Celestial, bendiga, Señor amado, cada vida que estará escuchando este estudio de tu palabra, mi Dios. Te doy gracias por este privilegio, Padre. Ciertamente no somos merecedores, pero te damos gracias, Señor, que tienes a bien que podamos, Señor, impartir la palabra que tú nos das. Te pedimos, Padre, la sabiduría que viene de ti, que tú, Señor amado, pongas tu palabra en mi corazón, en mis labios, Padre, para traer lo que tú quieres hablar, mi Dios, en esta noche, en este día, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra sea esa semilla que caiga en el terreno fértil de nuestro corazón. Y a ti nos encargamos de darte la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta mañana vamos a entrar en la introducción. Quiero primero entrar y leer la introducción antes de entrar en la clase. Y nuestra introducción dice: la Biblia es el manual a través del cual Dios se ha dado a conocer. El Antiguo Testamento refleja su carácter, y todo el lenguaje tipológico de la palabra apunta a Cristo, nuestro Salvador. Pero necesitamos el nuevo nacimiento para entender la dimensión gloriosa de Cristo. Mientras avancemos en el presente estudio, Jesús nos será revelado a través del maná. Aquello que parecía como escarcha y que tenía una forma pequeña, aparentemente insignificante, es una de las representaciones más preciosas de Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy el humanismo amenaza el pueblo de Dios. Por tanto, debemos volvernos a los principios cristianos con toda diligencia y saber que el Nuevo Testamento no refleja a Jesús como un altivo superhombre. Por el contrario, aquel que es el verdadero pan del cielo es el ejemplo más sublime de la humanidad que encontramos en la palabra de Dios. Fue nacido en la pequeña aldea de Belén,
pero no en un mesón, sino en un pesebre. Su nacimiento fue anunciado a los príncipes malvados del mundo, sino a humildes pastores de la ciudad de David que estaban dispuestos a dejarlo todo para adorarlo. Con razón, después de darnos su vida a través de su muerte, Jesús resucitó y ascendió para ser exaltado a lo sumo a la diestra del Padre. Amén. Como ven, en este día vamos a estar estudiando el maná como tipo de Cristo, que es el pan de vida. Y antes de entrar en nuestra lectura aquí asignada en el libro de Éxodo, primero quisiera entrar al libro de Éxodo, pero quisiera comenzar leyendo del versículo 1 para que tengamos un trasfondo de lo que está ocurriendo aquí. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha saciado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: amén. Y vamos a dejarlo por un momento ahí. Y aquí pues lo que vemos es el trasfondo, ¿verdad?, de esta palabra que vamos a estudiar en este día, su contexto. Y nos dice, ¿verdad?, que hacían 15 días del segundo mes que habían salido el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya si estamos familiarizados, con la historia del Éxodo, sabemos cómo Dios les sacó después de haber enviado aquellas plagas y ahora se encuentran en el desierto. Entonces, ellos se encuentran aquí, entonces ellos comienzan, ¿verdad?, a anhelar aquellas cosas que ellos habían dejado atrás en Egipto, especialmente la comida, y comienzan a murmurar porque no sentían que no tenían aquellas comidas, aquellos banquetes que gozaban en Egipto, y comenzaron a murmurar contra Moisés, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que aprender aquí, que la murmuración es un pecado tan grave. Primeramente porque ellos en realidad no estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón, porque en realidad no fueron ellos quien los sacaron de Egipto, sino que fue el mismo Dios que había mandado la orden para rescatarlos. Pero ahora ellos, en este momento de dificultad que ellos están enfrentando, se han olvidado de todo lo que Dios ha hecho con ellos hasta ahora,
para traerlos al desierto, a este lugar, porque en un momento de que sienten su carne, ¿verdad? Siente que están anhelando cosas que comían allá en aquella tierra, comienzan a murmurar, y la murmuración es un pecado más muy grande porque nos lleva a la desobediencia. Comienzan a hablar, a murmurar cosas que no son. Eso les lleva a la desobediencia y luego les lleva a un estado de rebelión, que eso hemos hablado en otras clases, pero en este día nos queremos concentrar, ¿verdad? Cómo es el maná, el tipo de Cristo, y vamos a continuar ahora, pero quería darle ese trasfondo. Entonces nos dice que el Señor le habla a Moisés y le dice que junten a toda la congregación. Entonces Él los junta. Y aquí vemos como una vez de que Él los junta, ellos se sientan. Entonces en el versículo 9 dice, porque Dios ha estado escuchando todo esto. Y dice en el versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y una vez más Dios manifiesta su gloria delante de ellos. Y ahí comienza de nuevo a hablar a Moisés para darle estas instrucciones que son totalmente de parte de Dios para el pueblo. Entonces seguimos ahora, ¿verdad? A lo que nos podemos entrar ahora más de lleno a nuestro estudio en este día. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1 que nos dice: el maná fue el pan que el Señor dio a su pueblo para comer. Y vamos a ver el punto A. Dice: a través del maná Dios revelaría su carácter a Israel. Y vamos a leer el versículo 12. El versículo, estamos en el capítulo 16 del libro de Éxodo, versículo 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, una de las cosas que vemos en este versículo 12 es que Dios revela el atributo divino de su omnisciencia. Estamos viendo esa parte del carácter de Dios, su omnisciencia. Y cuando decimos su omnisciencia, ser omnisciente es saber o conocer todas las cosas, o sea, un conocimiento absoluto. Dios conoce todo de nosotros. Dios conocía a este pueblo. Dice que Él lo había oído, las murmuraciones. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, murmuramos, decimos cosas, pensamos, hacemos, actuamos, que pensamos que lo estamos haciendo en lo secreto? Pero nada es oculto delante de Dios. Él todo lo conoce porque Él tiene conocimiento absoluto de nosotros, que somos su creación. Y en este caso había escuchado al pueblo quejarse de que no tenían de qué comer. Entonces Él les dice que ellos van a tener que comer, al caer la tarde, Él les va a dar carne para comer. Entonces en la mañana que se iban a saciar, se iban a llenar de pan. Y esta era su forma de Él demostrarle a ellos que Él estaba viendo y conocía sus necesidades. Entonces, otra cosa que vemos aquí es a Dios, otro atributo que vemos es a Dios como proveedor, al decirle Él que le iba a dar, ¿verdad?, carne, y que le iba a dar el maná o el pan en la mañana hasta que se saciaran. Estamos viendo a Dios como nuestro proveedor, estamos viendo su provisión para su pueblo, para ellos. Él sabía de qué cosas tenían necesidad, ¿verdad? Como dice en su palabra en Mateo 6:11. Él nos provee el pan de cada día y nos recuerda que debemos, Mateo 6:11 nos recuerda que tenemos que orar y pedir a Dios el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Dánoslo hoy, como lo hacemos cuando recitamos el Padre Nuestro. Amén. Entonces vayamos ahora al versículo 14. Y en el versículo 14 vamos a ver las características del maná. Dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda,
menuda como una escarcha sobre la tierra. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que nos dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Aquí vemos que el maná era suplido de noche, mientras el rocío caía en el desierto. Y es una forma de decirnos que Cristo también vino al mundo en medio de una noche oscura de pecado. De la misma forma que Dios, cuando cesó el rocío en la noche, le envió, él permitía que comenzara a caer el maná sobre la tierra. Asimismo, ¿verdad? Qué bueno que el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, viene a nuestras vidas cuando estamos en tiempos de oscuridad, en nuestros pecados. Podemos saber que Él viene a nuestras vidas como provisión para nosotros también. También dice que el maná estaba circunscrito al desierto, o sea que era limitado, solamente estaba allí, fue en el desierto solamente donde ellos comieron maná mientras estuvieron allí. Entonces también nos recuerda que en medio del desierto de nuestra vida, Cristo también viene a nosotros en ese momento donde a veces en circunstancias difíciles está ahí para ser nuestra provisión, nuestro sustento en medio de todas las cosas que nos pueden afligir. Amén. Él es quien nos sustenta. También vemos que el maná tenía apariencia menuda. Cuando hablamos de menudo, quiere decir de un tamaño pequeño. Entonces, en esta parte, el maná se asemeja con Cristo, en que nos refleja su humildad. Sabemos que Cristo, dice la palabra de Dios, que Él vino y tomó forma de siervo, que siendo divino, que siendo, ¿verdad? Dios mismo, Él vino, se hizo carne, tomó forma de siervo, vino en humildad. Él dice que no vino para ser servido, sino para servir y dejarnos ese ejemplo, que es en esa humildad que Él se presenta, que nosotros debemos imitar también como sus siervos, como sus hijos, en ese espíritu de humildad. También dice que el maná tenía apariencia, también dice que el maná era redondo, lo cual revela la eternidad divina del Hijo de Dios. Él es antes de la creación. Entonces, qué bonito saber, ¿verdad? Que como un círculo, no tiene principio, no tiene fin. Él fue antes de la creación, siempre es, el que era y el que ha de venir. Siempre ha sido, y en eso, en esa forma redonda, revela, ¿verdad? Eso, la eternidad, que es por siempre, para siempre. Amén, como el Hijo Divino de Dios. Otra característica que vemos del maná dice que parecía escarcha sobre la tierra. Y la escarcha sabemos que es algo, ¿verdad? Que viene por un momento y luego se disipa, se derrite. Entonces dice que la estancia de Cristo, eso se compara con que la estancia de Cristo en la tierra, ¿verdad? Era temporal, no sería para siempre, solamente podemos decir que fueron muy poco tiempo que Él estuvo sobre la tierra. Sin embargo, luego se sentaría a la diestra del Padre por la eternidad, volvió a su lugar, amén. Y en esto también es una característica que podemos comparar con el maná y con Cristo. Continuamos con el punto B, que nos dice que el maná era un pan divinamente provisto para el pueblo. Vamos al versículo 15. Y el versículo 15 dice: y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Entonces aquí el punto que vemos aquí es que la provisión de aquel pan que Dios dio a su pueblo era una figura del verdadero pan del cielo, divinamente provisto por Cristo. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad? En otras escrituras más adelante, donde Él dice que Él es el pan del cielo que vino. Y aquí este pan era un pan divino, porque no era un pan cualquiera. Este
pan, ¿verdad? Ellos se cuestionaban y se preguntaban, ¿qué es esto? Por eso se le llamó maná, porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les tuvo que explicar que ese era el pan que Dios mismo le enviaba desde el cielo, igual que nos ha enviado a nosotros, a Cristo, nuestro pan de vida, nuestro sustento. Aquí viene la comparación de nuevo, que Cristo, el maná representaba a Cristo, el pan de vida, el sustento. El versículo dice que también dice que los israelitas se asombraron. Estamos ahí todavía en el versículo 15, preguntaban, ¿qué es esto? Los israelitas se asombraron al ver el maná, ¿verdad? Y se preguntaban, ¿qué es esto? De ahí que viene el nombre. Entonces lo mismo hizo el pueblo cuando Cristo vino y estuvo en la tierra y estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios, estaba haciendo maravillas, sanando a los enfermos. Siempre había una pregunta, fuera de parte del pueblo o fuera de parte de los líderes religiosos de aquellos tiempos, que ellos no entendían lo que Cristo hacía. Y al no entenderlo, unos se maravillaban y creían, y otros iban en contra de él porque no entendían. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de ellos que encontramos es en Mateos 8:23 al 27, cuando Jesús calma, ¿verdad?, la tempestad o la tormenta. Entonces los discípulos mismos dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y la mar le obedecen. Entonces otro caso que tenemos también es en Lucas 7, del 47 al 49, y allí encontramos la historia donde Jesús tiene una cena en casa de Simón, de Simón el fariseo. Entonces nos habla del caso de la mujer pecadora que viene y derrama su perfume de alabastro. Entonces todos ellos, cuando Jesús le dice a ella que los pecados de ella son perdonados, todos comienzan a preguntar, ¿y quién es este que también perdona pecados? Porque no podían entender. Entonces vemos que de igual manera que los israelitas se sorprendieron al ver el maná, también el pueblo de Israel, cuando Jesús caminaba en la tierra, se preguntaron muchas veces, ¿quién es este? Porque no tenían ese conocimiento de quién era él todavía. Sus ojos no habían sido abiertos para entender. Amén. Y roguemos al Señor que Él abra nuestros ojos para que podamos ver y entender quién es Él. Y en este día, si usted no ha entendido quién es Cristo, que usted pueda conocer, ¿verdad?, quién es este pan de vida. Amén. Vamos a continuar con el versículo 16. El versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Aquí en el versículo 16 vemos, revela el mandamiento por el consumo del maná. O sea que Dios le dio direcciones, instrucciones específicas a través de Moisés de cómo era que ellos iban a consumir el maná y aún de la cantidad. Vemos que le especifica. Entonces dice, un comer por cabeza, por cada persona, por cada persona de la familia. Y un comer equivalía a 2 litros o 8.45 tazas, más o menos, nos dice aquí que equivalía a esto. O sea que es bastante, un comer por persona de esa familia. Entonces nos dice, vamos ahora al punto número 2. El maná era una provisión abundante y segura de parte de Dios. Vamos al punto A. Dice, cada uno podía servirse abundantemente de la provisión divina. Entonces, el versículo 16. Estamos todavía en el versículo 16, donde dice conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para
los que están en su tienda. Entonces nos dice, uno de los aspectos que representa gloriosamente al maná como tipo de Cristo es la abundancia de dicha provisión. Dios no le dio ni más ni menos, que era lo necesario para lo que ellos necesitaban. Vamos al versículo 17. Y dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. O sea, a todos se les dijo lo que debían recoger. Era un gomer por persona. Pero dice que unos recogieron más y unos menos. Quizás habían familias más grandes, quizás habían familias más pequeñas, y ellos tenían el tiempo limitado para recoger ese maná. Entonces, ellos recogieron, dice que unos más y unos menos. Pero miren lo que sucede. Dice, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces dice que Dios le dio la provisión exacta. Aunque unos recogieron más y otros recogieron menos, ni a unos le faltó ni a unos le sobró, sino que era la medida exacta para cada uno. ¿Y qué aprendemos esto? De esto aprendemos, ¿verdad?, que Cristo también, como tipo de maná, nos viene a dar sustento, y nos viene a dar sustento abundante para que no nos falte. O sea que cuando estamos en Cristo no nos debe faltar nada. Si estamos en Él, si tenemos nuestra mirada en Él, Él es nuestro sustento, Él es nuestra provisión. Y lo bonito aquí es que Cristo no obliga a nadie a creer en Él. Él dijo, yo soy el pan de vida. Se presentó como como el verdadero pan del cielo, no como un tipo de maná, sino como el verdadero pan del cielo. Él se presentó y ofreció la salvación a todos, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante, que Él se brindó. Sin embargo, la decisión es como que Él dice, yo soy el pan, y Él se ofrece. Pero queda de nosotros, si nosotros queremos comer de ese pan que es Cristo, aceptarlo en nuestra vida, el pan que se nos está ofreciendo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, verdad, tenemos lo que decimos espacios vacíos, cosas que no nos llenan, y como seres humanos a veces estamos buscando en diferentes cosas satisfacer esa necesidad que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, de algo que a veces no entendemos? Y como seres humanos, en nuestro corazón falta, hay un espacio vacío, pero es porque ese espacio solamente lo puede llenar Dios, nuestro hacedor. Entonces tenemos que comer de Él, del pan, aceptar ese pan de vida, para que esos espacios vacíos, o ese espacio que solamente pertenece a Dios, que nadie lo puede llenar, pueda ser lleno en nuestra vida. Si no, vamos a ir dando tumbos por la vida, probando aquí, probando allá, buscando que algo o alguien satisfaga esa necesidad que hay dentro de todo ser humano, que solamente Dios puede llenar. En esta noche, ¿verdad?, o en este día, cuando sea que escuches esta clase, tenemos que reflexionar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, para que podamos ver que Él es el pan que vino a saciar nuestra hambre, y que nadie más puede llenar ese lugar. Amén. Y no solamente que le pidamos, que lo podamos aceptar verdaderamente de corazón, lo que Él nos ofrece. Dice, al decir que unos recogieron más y otros menos, se nos enseña no solo la abundancia de la provisión, sino la medida de fe distinta en cada creyente, ¿verdad? Como de acuerdo a Romanos, y no tendríamos tiempo para leer todas las citas que quisiéramos leer en este día, ¿verdad? Pero en Romanos, si usted la quiere anotar y buscarla en su casa, Romanos 12, 3 y 6 nos habla de eso, de cómo somos el cuerpo de Cristo, de cómo a cada uno se nos ha dado una medida de fe, cómo a cada uno Dios nos ha dado diferentes dones y talentos, pero que todos trabajan juntos, ¿verdad? En cada creyente conforme a la medida de la fe. O sea que nosotros no tenemos que anhelar, ¿verdad?, a los israelitas.
Cada uno tenía que recoger para su casa. Él no iba a buscar en la casa del otro. Dios le proveía para él y a cada uno de diferentes formas. Unos más y otros menos recogieron, pero todos fueron llenos. Y de igual manera Dios a nosotros nos ha dado conforme a la medida de la fe. A veces andamos anhelando, ¿verdad? Quizá usted anhelamos lo que tiene otro. Pero si nosotros no tenemos eso que tiene otro, es porque no es para nosotros. Dios a nosotros nos ha dado lo que Él sabe conforme a la medida de nuestra fe, conforme a lo que podemos lidiar, conforme a lo que podemos trabajar, conforme a lo que Él nos ha creado y sabe que somos capaces de tener, ¿verdad? Si no, no sabríamos manejar lo que no es nuestro, que a veces, ¿verdad? Queremos tomar y sin saber o entender que no es nuestro lugar, que no es para nosotros, que Dios nos dará a nosotros si esperamos en Él lo que Él sabe que podemos nosotros, ¿verdad? Lidiar, que podemos desarrollar, sea un talento, sea un don, lo que sea que Él nos ha dado. Lo que es nuestro, Él nos da la capacidad para manejarlo. Así que no anhelemos las cosas que otros tienen, sino que seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, porque Él nos da provisión abundante, provisión a plenitud para lo que nosotros necesitamos hoy. Amén. Y para el llamado que Él nos ha hecho en el lugar donde nos ha puesto. También de aquí podemos aprender que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad. Hermanos, amados, en este tiempo especialmente, ¿verdad? Que vemos cómo están sucediendo tantas cosas, que personas están perdiendo sus empleos, que quizás, ¿verdad? Tantas cosas nos afectan en una forma directa o quizá indirectamente, pero tantas veces nos preocupamos de que si vamos a tener suficiente, que si vamos a tener para mañana, pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Mateo 6, 32 al 34, que no nos preocupemos por el día de mañana, que cada día trae su propio afán. Tantas veces Jesús mismo nos recordó que si el Padre alimenta, sabe las necesidades, alimenta las aves del cielo, Él sabe la necesidad que tenemos. ¿Por qué tenemos que afanarnos? Y esto es algo que le tenemos que pedir a Dios, porque a veces nos dejamos influenciar por todas las cosas, ¿verdad?, alrededor de nosotros, y pedirle que nos dé su paz y su tranquilidad, que quite de nosotros cualquier ansiedad, dejarlo todo en sus manos y confiar que Él es nuestro sustento, que habrá provisión mañana porque Él así lo ha prometido, que el mañana no nos es prometido, que confiemos en Dios, que como Él provee el día de hoy, también proveerá para el día de mañana, sin que nos afanemos. Amén. Vamos a ir con el punto B y dice, se necesitaba fe para creer que Dios proveería cada día. Y eso está tan ligado a lo que acabo de decir, ¿verdad? Se necesitaba fe para creer que Dios proveería cada día. ¿Por qué se necesitaba fe? Porque muchas veces lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad?, es una cosa y aún no hemos visto, pero la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Entonces se necesitaba fe. Vamos a leer el versículo 19 para que podamos entender esto un poquito mejor. Y dice el versículo 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Entonces, las órdenes, las directrices, las instrucciones que Dios le dio a través de Moisés era que ellos iban a recoger ese día la provisión para ese día, que era un gomer por cabeza, que ninguno iba a dejar o iba a guardar o almacenar para el otro día, solamente esa provisión diaria. Y dice, ¿por qué se necesitaba fe? Porque ellos tenían que tener fe, que ellos no iban a tomar de más, pero que aún así al otro día Dios iba a proveer como había prometido. Y vamos a ver lo que sucede. Dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió.
y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, miren lo que sucede, que nos dice. Primero, Moisés en el versículo 19 les había dado un mandamiento que ellos tenían que obedecer. No era Moisés que se lo daba. Moisés estaba hablando, ¿verdad? El lugar le estaba trayendo. Él era el mensajero de parte de Dios, pero era un mandamiento que el Dios mismo le daba. Y al ellos desobedecer, que nos dice aquí en el versículo 20, ellos estaban desafiando y provocando al Dios Todopoderoso que le estaba dando las instrucciones. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos da mandamientos, instrucciones personales a través de su palabra y nosotros desafiamos, desobedecemos, murmuramos y caemos en pecado por esa desobediencia? Y estamos provocando al Dios mismo y no nos damos cuenta. El versículo 20 dice que nos muestra la naturaleza del hombre no regenerado. Solamente nosotros cuando no hemos sido regenerados es que somos como testarudos, como dice la palabra de Dios con el pueblo de Israel, que caemos en ese pecado de desobediencia, de rebelión. Entonces eso es a causa de la desobediencia y la falta de fe. Es esa falta de fe la que nos conlleva a no confiar en Dios y a quebrar y romper sus mandamientos que Él ha establecido para nosotros por medio de su palabra. Así que tengamos cuidado porque puede haber grandes consecuencias. Dice aquí que aunque ellos desobedecieron a Dios y almacenaron, o sea que cogieron de aquel maná, para el otro día lo que sucedió fue que ese maná crió gusanos y hedió. O sea, que no se mantuvo, porque ya Dios le había dicho. Y esto nos deja saber a nosotros también, ¿verdad? Como una enseñanza o para nosotros, que nosotros a veces queremos vivir de experiencias pasadas, ¿verdad? Y no se puede. El maná de ayer no sirve para hoy. A veces nosotros estamos viviendo hoy todavía bajo lo que hacíamos en el pasado, en el ayer, y no entendemos que la bendición de ayer ya pasó. Dios no quiere que sigamos con eso mismo de ayer. Dios quiere darnos hoy una provisión nueva. Dios quiere darnos hoy una experiencia nueva con Él, que necesitamos acercarnos a Él cada día, a buscar ese alimento espiritual para tener esa experiencia diaria con Él, como Él nos quiere dar. Entonces, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos que la provisión diaria de Cristo la necesitamos cada día para pelear todas las batallas que enfrentamos. Y hermanos, mire que y amigos, estamos enfrentando muchas pruebas en estos días, muchas cosas que ponen a prueba nuestra fe. Y es nosotros en esa comunión diaria, comiendo del pan del cielo cada día, donde nuestra fe será fortalecida para poder enfrentar cada situación que viene día a día. No podemos vivir de las experiencias pasadas. No podemos dejar que el mañana nos afane, porque no sabemos lo que traerá. Pero el día de hoy queremos buscar la provisión de Dios, ese acercamiento con Él, para que podamos, ¿verdad?, estar firmes, sabiendo que con Él, teniendo y comiendo de su presencia, de su sustento, nuestra fe es aumentada y es ahí donde podemos, ¿verdad?, lidiar con su ayuda con cada situación que viene a nuestras vidas. Amén. Seguimos con el punto número 3. El maná era un reflejo tipológico del carácter de Cristo. Y vamos al punto A, que nos dice: se necesitaba diligencia para salir en busca del maná bien temprano. O sea, que cuando hablamos que se necesitaba diligencia, ¿verdad? Podía haber pereza, no podía ser cuando ellos quisieran, porque había un momento acordado donde ellos tenían que ir en busca de ese maná, y era bien temprano. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 21. Dice: y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Entonces la orden o el mandamiento era que ellos se tenían que levantar muy temprano a recoger ese maná.
porque a cierta hora, cuando el sol comenzaba a calentar, o sea, tenía que ser antes que saliera el sol, porque el caliente del sol, ¿verdad? Que caía sobre ese maná, que era algo tan menudo, tan pequeño, como unas semillas, como una semillita, dice que hacía que se derretía una vez salía el sol caliente. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Como un ejemplo que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios cada día, muy temprano, antes de comenzar nuestro día, antes de comenzar nuestras tareas, debemos nosotros entrar en el hábito de buscar primeramente la presencia de Dios para que Él nos dé ese alimento, ese sustento que necesitamos para todo el resto del día, ¿verdad? Es como cuando usted se levanta, lo vemos de esta forma. El maná, si vamos a ver, era su provisión, su sustento. Es como era el buen desayuno, pues ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Como un buen desayuno hace ese efecto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que nos da esa energía que necesitamos, esas vitaminas para funcionar. Igualmente la presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios temprano en la mañana, antes de comenzar cualquier cosa, es lo que nos da la fuerza, la vitalidad, la energía que necesitamos para enfrentar cualquier problema, cualquier circunstancia, para que nos dé su sabiduría, para que nos dé su entendimiento, para que nos guarde, para que nos cuide, para que nos proteja. En esa comunión que tenemos con Dios, nuestro Padre Celestial, con Cristo mismo, que aboga e intercede por nosotros temprano en la mañana, es nuestro sustento para el resto del día. Entonces, si comenzamos bien el día, vamos a terminarlo bien. Y vemos que Cristo mismo nos dio su ejemplo de que Él le gustaba acercarse al Padre, buscar y estar en esa comunión íntima con el Padre temprano. Lo vemos en los Salmos también de David, a través de ese libro de los Salmos, tantas oraciones bonitas. Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, ¿verdad? Que es aún muy temprano, antes que salga el sol, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Es ahí en la presencia de Dios donde somos llenos. Y tenemos que confiar en eso, que Él nos dará nuestra provisión. Dice que cada día, cada mañana, necesitamos ir en busca de la presencia de Dios y tener fe y confiar que si le buscamos, le vamos a encontrar. Amén. Que dice que Él está atento a nuestras plegarias, a nuestro clamor. Claman los justos y Jehová oye, nos está escuchando y nos da toda la nutrición. Cristo es nuestra nutrición. Él es ese nutriente que necesitamos para enfrentar nuestros retos cada día. El versículo 22, vamos a continuar ahí en el versículo 22, dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, aquí lo que nos dice es que Dios les dio órdenes, instrucciones, que solamente el sexto día iban a recoger doble porción. ¿Por qué el sexto día? Porque el séptimo día era un día de reposo y por mandamiento de Dios ese día no se trabajaba. Era un día que ellos lo dedicaban para descansar y para adorar a Dios y darle gracias por todo lo que Él había hecho con ello. Dios mismo, ¿verdad? Dice que cuando en el séptimo día, después de haber hecho toda su obra, descansó. Y ese era el mandamiento que Él les había dado a ellos. Entonces, por eso, el sexto día, ellos recogían pan para ese día y para el otro día también, porque al otro día no iba a haber pan. Dios no iba a enviar pan el séptimo día. Por eso era la ordenanza de recoger ese día para ambos días. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos no solamente descansaban de sus obras físicas, sino que era un día santo y era un día dedicado a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí también vemos en este caso, como nos dice también en el libro de Hebreos 4, si usted lo quiere leer en su hogar,
del 1 al 11 se nos enseña que Cristo también es nuestro reposo, que tenemos que entrar a descansar en Él, ¿verdad? Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. No tenemos que estar ansiosos, no tenemos que estar afanados. Hermanos, tenemos que sacar tiempo para aprender a descansar en el Señor. Nosotros también estamos llamados a descansar de nuestras obras, de nuestros trabajos, para entrar en el reposo de su presencia, ¿verdad? Como Él nos ha indicado. No vamos a entrar en qué día vamos a reposar, ¿verdad? Pero sabemos que todos estamos llamados al reposo en Cristo, a dedicar de nuestro tiempo, no solamente para los afanes y el trabajo diario, sino para también descansar en Él y dedicar nuestro tiempo a Él, porque necesitamos la comunión diaria con un Dios que es santo. Amén. Continuamos entonces con el punto B. Dice, el pan dado por Dios hablaba de la pureza y la ternura de Cristo. Y vamos a entrar al versículo 24. Y dice, y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Entonces aquí dice que de acuerdo a cuando obedecieron a Dios, ¿verdad? Y guardaron el pan, doble porción para el séptimo día también. Entonces al otro día, ¿verdad? No sucedió. Eso fue un milagro. No sucedió como las otras veces donde ellos guardaban de más y al otro día se aguzanaba, o sea que se podría, se había podrido y no servía y hasta le salieron gusanos. Esta vez no sucedió así, porque esta vez estaban obedeciendo el mandato de Dios. Dios le había dicho que no, que recogieran al otro día y estaba igual de fresquecito que el mismo día que lo habían tomado. Estaba igual de puro, igual de limpio, igual de perfecto, ¿verdad? Como el día anterior que lo habían recogido. Y eso dice que nos habla que el pan dado por Dios hablaba de la pureza y la ternura de Cristo. Entonces esto nos dice porque Cristo es igual, es santo, es puro, no hay corrupción en Él. Dice, si queremos ver la protección de Dios sobre nosotros y nuestras familias, es vital hacerlo todo como Dios nos ordena en su palabra. Seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, a veces, verdad, no entendemos el plan de Dios? No entendemos su propósito. A veces Dios nos llama, muchas veces, no digo a veces, muchas veces Dios nos llama a hacer algo, a una obediencia que nosotros no entendemos. Pero si Dios nos exige algo, nos da un mandamiento, Él sabe por qué nos está diciendo que es para nuestro bien. Y es mejor obedecer, ¿verdad? Porque así vamos a ser prosperados, así vamos a estar bien nosotros delante de Dios. No solamente nosotros, sino también nuestras familias, porque muchas veces nuestra desobediencia no solamente afecta a nuestras vidas, sino que afecta a nuestras familias y a las personas alrededor de nosotros. Así que aquí aprendemos, ¿verdad?, que cuando Dios nos manda a obedecer y cumplimos con sus mandamientos, ¿verdad?, vamos a ver cómo Él se glorifica en nuestras vidas. Amén. El versículo 31. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná y era como una semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Entonces aquí lo que vemos es, dice, que ellos dijeron, ¿qué es esto? Y esto, ¿verdad? Que ellos se preguntaron, los israelitas, dice, y ellos, y la casa de Israel lo llamó maná, porque maná significa ¿qué es esto? Entonces explica las características del maná y explicamos primeramente que esto es una alusión a Cristo. Jesús habló de sí como pan superior al maná. Vamos a ver algunos versículos donde Jesús se presentó a sí mismo como si Él fuera el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. O sea, el maná, aquí es donde decimos que es tipo o tipología de Cristo. En Juan, Jesús en Juan 6:49, Él se presentó
y habló de sí mismo como pan superior al maná. También vemos en Juan 6:58 que él dice que el que come de él vivirá eternamente. Él se definió también como el verdadero pan del cielo, y eso lo encontramos en Juan 6:32. También dijo que él era el pan de Dios, y eso lo encontramos en Juan 6:33. También dijo de sí mismo que él era el pan de vida, y eso lo vemos en Juan 6:35 al 48. También vemos que él dijo que él era el pan vivo, y eso lo vemos también en Juan 6:51. Así que casi todos estos versículos que vemos donde Jesús se presentó a sí mismo como el pan de vida, en diferentes formas lo dijo, lo encontramos en el libro de Juan, en esos varios capítulos, amén. Pero especialmente el capítulo 6, si lo quiere leer en su hogar, amén, va a ver cómo él se revela a sí mismo como ese pan de vida, amén, que bajó del cielo. Entonces, esto lo que nos deja saber es que necesitamos venir, si sabemos que Él es, ¿verdad? El pan del cielo, que Él es nuestro sustento, que Él es el pan de Dios, que Él es el pan vivo. Entonces, esto nos deja saber que nosotros tenemos que venir cada día con un corazón humilde, como pobres en espíritu, sabiendo que estamos necesitados, que estamos hambrientos y que necesitamos que Él nos alimente, que nos dé de ese sustento, que nos dé de esos nutrientes para que podamos vivir cada día. Y no es que yo voy a venir hoy y me olvido mañana, porque esto es como el maná, ¿verdad? Que él descendió del cielo en el desierto. Cada día venimos delante de su presencia a buscar su sustento, el pan diario, porque sabemos que Él es, que Dios proveyó a Cristo, el pan de vida, el pan del cielo, para que Él sea nuestro Salvador, el único mediador por quien podemos venir delante de la presencia del Padre. El Padre nos ha provisto a su Hijo el pan de vida para ser nuestro Salvador. Amén. Otras características que vemos ahí mismo del maná, en ese mismo versículo dice que era como una semilla de culantro. Y sabemos que las semillas son portadoras de vida. Igual Cristo también vino para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. Hermanos, cuando el Señor nos da, no es mezquino, nos da más que suficiente, nos da en abundancia. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. También vemos que dice que el color blanco del maná nos lleva a entender mejor la pureza de Cristo. Él es santo, el santo de Dios, como nos dice en Marcos 1:24, y en Lucas 1:35 nos dice que Él es el santo ser. También vemos que el sabor del maná era como hojuela con miel. Esta dulzura natural nos habla de la mansedumbre y de la ternura de Cristo. Esto también lo encontramos en 2 de Corintios 10, versículo 1, parte A. También vemos reflejado también la ternura de Cristo cuando Él bendice a los niños, ¿verdad? Que los discípulos no querían que se le acercaran los niños. Y Él en Marcos 10:16 les dice que lo dejan venir a Él. Y también vemos en Juan 13:33 que Él a sus discípulos le llama hijitos. Vemos su ternura. También nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser tiernos, con un carácter tierno. A veces somos tan ásperos, a veces, ¿verdad? Nos olvidamos que Dios nos llama no solamente a ser humildes, a ser siervos, ¿verdad? Pero a ser tiernos con los demás. A veces somos tan pronto para juzgar que en vez de atraer las personas a nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es que las alejamos por nuestra actitud, con nuestro carácter, y el Señor nos manda a imitar su carácter humilde y su carácter tierno. Él es dulce, es deseable, probamos de Él y no podemos explicar ese amor, esa ternura que sentimos de parte de Dios, aún en nuestros momentos más difíciles, aún cuando hemos pecado y nos alejamos de Él.
nos resuena en nuestro espíritu, donde Él nos dice que si venimos a Él, Él no nos echa fuera, que Él nos entiende, que sabe de nuestras debilidades. Entonces no tenemos que tener temor, sino que acerquémonos a Él siempre, no importando en qué circunstancia estemos, sabiendo que Él está ahí listo y presto para recibirnos con su amor eterno, con su misericordia, con su ternura, para restaurarnos y para renovarnos. Amén. No solamente a nosotros, ¿verdad? Porque también nos ha llamado a nosotros y nos ha dejado también ese ejemplo para que nosotros también difundamos su mensaje de amor, de misericordia hacia los demás. Amén. Para resumir, ¿verdad? Esta clase, varios puntos que queremos decir es que nuestro enfoque principal, nuestro enfoque de la fe debe ser Cristo. Cristo es el pan de vida, nuestra fe tiene que estar en Él, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos todas las cosas, no comprendemos todas las cosas, pero nuestro enfoque, el enfoque de nuestra fe es Cristo, sabiendo que Él es nuestro pan, nuestro sustento, que descendió del cielo. También tenemos que aprender que no podemos estar murmurando por todas las cosas que vienen a nuestra vida. Tenemos que estar agradecidos, sabiendo que Dios nos ha dado a Cristo y que en Él tenemos todas las cosas. En Cristo lo tenemos todo, como nos dice 1 Corintios 1, 4 al 5 y Colosenses 2, 10. Al igual que Dios proveyó maná a los israelitas, nos ha provisto a nosotros su Hijo como alimento eterno para todos los que reciben como Salvador. Como hijos de Dios debemos tener una actitud de acercamiento al pan de vida. No se puede caminar en la fe solamente con un conjunto de buenas doctrinas. Necesitamos fundamentalmente ir a Cristo y experimentar la dulce comunión que Él solamente nos puede brindar. Debemos comprender que sería imposible vivir piadosamente una vida justa, una vida buena, sin que tengamos una estrecha relación con Cristo. Lo que hemos probado del bendito pan de vida, tenemos que vivir a la altura de dicha bendición. Amén. En esta tarde o en esta noche, cuando usted vea esta clase, esperamos que usted sea bendecido, edificado de la misma forma que me edificó a mí, y que aprendamos que sin Jesús, sin Cristo, el verdadero pan de vida, nuestras vidas no tendrían sentido. Tenemos que ir delante de Él diariamente buscando su sustento. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios amado, en este día te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias que tú eres el pan de vida que descendiste del cielo para darnos la provisión y el sustento que necesitamos. Te damos gracias que tú te hiciste carne y cuando venimos a ti te aceptamos, comemos de tu carne, de tu cuerpo, de tu pan de vida que fue quebrantado por nosotros, mi Dios. Te pedimos en este día, Señor, que tú bendigas a cada uno, que tú, Señor, seas nuestra provisión diaria, que siempre en nuestro corazón y en nuestro espíritu haya ese anhelo de acercarnos día a día a tu presencia. Bendice a cada uno que escucha, Señor, y permite que podamos atesorar esta tu divina palabra en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, y todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a tu familia. Amén.